Hoy vamos a explorar un argumento muy interesante de David Hume, que en gran medida conduce a aceptar un escepticismo acerca de la razón. Es decir, conduce a aceptar la tesis de que la razón o la racionalidad por sí misma no puede justificar ninguna creencia. Vamos a evaluar ese argumento que presenta David Hume y vamos a ver también la respuesta particular que ofrece David Hume, que seguramente va a ser muy familiar para muchos de ustedes, ¿eh? Bien, el primer paso en el argumento de Hume es este de aquí. La finalidad es mostrar que todo conocimiento degenera en probabilidad. Para cualquier afirmación que nosotros hagamos, para cualquier certeza, solo le podemos asignar una mayor o menor probabilidad de que es verdadera. O sea, en otras palabras, no podemos tener certezas. Y aquí viene un punto interesante, que incluso aceptando que reglas lógicas y matemáticas conducen necesariamente a la verdad, el problema es que cuando usamos cualquier regla, nosotros podemos cometer errores, dado que nuestras capacidades cognitivas naturalmente son imperfectas. Cualquier operación, cualquier regla lógica que sigamos, en principio es posible que cometamos errores, ¿no? Y seguramente nos ha pasado a muchos de nosotros. Cuando nos dejan, por ejemplo, una suma, podemos en principio cometer errores, no somos perfectos. A pesar de que eh, la lógica o la matemática necesariamente conduce a la verdad, nosotros que hacemos esas operaciones podemos cometer errores, ¿eh? Por ejemplo, aquí. Yo puedo tener la seguridad de que 22 más 12 es 34, ¿no? Porque muchas veces me ha salido ese resultado, pero siempre puedo decir que, en principio, por muy remota que sea la probabilidad de que esto pase, es posible de que yo, es posible que yo haya cometido algún error, ¿no? En principio es posible. Eh, Nosotros podemos identificar circunstancias que nos hacen menos propensos al error. Por ejemplo, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, cuando no estamos bajo el efecto de alguna sustancia, cuando no estamos mareados por alguna situación o no estamos tan presionados, etcétera. Pero aquí viene el punto de Hume. La probabilidad de cometer un error nunca, en ningún caso, se reduce a cero. ¿Por qué? Porque en principio no somos seres perfectos en términos cognitivos. En principio, en cualquier circunstancia favorable incluso, es posible que cometamos errores al llevar a cabo sumas o inferencias lógicas. Entonces, de manera similar, Hume extiende esta idea. Si otros revisan el cálculo o la suma que hemos hecho 22 más 12, siempre, en esta situación también, siempre hay la probabilidad, por muy remota que sea, existe esa probabilidad de que se cometan, de que las otras personas cometan el mismo error que yo he cometido, ¿no? Porque, de nuevo, la idea que subyace aquí es que no somos seres cognitivamente perfectos. Al realizar alguna operación o alguna inferencia, en principio podemos cometer errores, ¿eh? Eh, Bien, hasta este punto, Hume señala que solo el conocimiento demostrativo, o sea, el conocimiento que sigue ciertos pasos para demostrar una conclusión, para eh, mostrar que se sigue de las premisas una cierta proposición, este tipo de conocimiento degenera en probabilidad, porque en una cadena de razonamiento siempre se introduce el riesgo del error, ¿no? Por nuestra parte, por supuesto, por nuestra parte. Aquí podría venir una primera objeción muy interesante contra lo que Hume está diciendo hasta este punto. Algunas proposiciones las conocemos de manera intuitiva, sin sin apelar a una cadena de razonamiento. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que uno más uno es 2, y no es que hagamos eh, la suma en un papel o hagamos inferencias lógicas para saber que uno más uno es 2. Es algo que es evidente, no necesitamos en cierta medida razonar acerca de eso, ¿eh? Es una objeción interesante. Ahora, Hume da una respuesta particular a esta objeción. Dice, consideremos una cadena simple de adiciones, ¿no? Uno más uno más uno más uno, así sucesivamente, hasta que sean 200 unos sumados, y eso naturalmente da como resultado 200, ¿no? 200 veces se repite el número uno
mediante una suma y se llega al resultado de 200. Claramente, nosotros podemos equivocarnos al sumar esta cadena porque son bastantes números, ¿no? Si no nos dijeran cuántos unos son, podríamos equivocarnos en principio porque, de nuevo, no somos seres cognitivamente perfectos. Cometemos errores al contar, por ejemplo, al sumar grandes cantidades. Bien, ahora la réplica de Hume va así. Si suponemos que uno más uno es conocido con certeza, o sea que no razonamos, que no tenemos ninguna duda acerca de que uno más uno es 2, entonces cada eslabón en esta cadena debe ser conocido con certeza, según Hume. Pero si en cada operación se tiene certeza, entonces se debe tener certeza en la suma total. Y esto no es así, porque nosotros no tenemos certeza al sumar 200 veces el número uno, porque en principio podríamos equivocarnos al contar la cantidad de números uno, ¿eh? La cantidad. Eh, este argumento es un tanto flojo, no es tan convincente, ¿no? Porque podríamos apelar a una noción común de que eh, la suma de partes no es igual al todo, ¿no? El hecho de que una parte se tenga certeza de que uno más uno es 2, de eso no se sigue que la suma de muchos, uno más uno, también tengamos certezas en ese caso, ¿no? No se sigue. El hecho de que tengamos certeza de una parte no se sigue que tengamos certeza con respecto a todo, ¿no? Es una objeción muy sencilla que le podríamos hacer a esta réplica de Hume. Pero Hume toma en cuenta esto y dice lo siguiente. Incluso si nosotros no aceptamos este argumento, Hume aquí muestra que el alcance de la razón es muy limitado. El alcance es muy limitado, ¿no? Podemos sostener racionalmente algunas creencias, la creencia de que uno más uno es 2, pero esto es algo casi trivial en gran medida, es algo casi trivial. La razón entonces sería muy limitada con respecto a su alcance. Bien, eso con respecto al primer paso de su argumento. El segundo paso trata de mostrar que la probabilidad degenera en una suspensión del juicio, o sea, en que no debemos tener certeza o debemos dejar de lado cualquier proposición, cualquier enunciado, porque eh, la razón nos conduce a eso. Y de la siguiente manera. Nosotros no debemos usar solo la razón para afirmar una proposición. Debemos hacer algo así como subir un nivel y reflexionar sobre la fiabilidad, sobre la confiabilidad de nuestras capacidades racionales. Así, por ejemplo, aplicando lo que dice Hume aquí, podríamos preguntarnos las siguientes cuestiones. ¿Cuán confiable soy al llevar a cabo adiciones? ¿Cuán confiable es la calculadora, que fue creada por humanos, que son seres cognitivamente imperfectos? ¿Cuán confiables son los demás? Inicialmente, uno podría afirmar que 22 más 12 es 34, ¿eh? Claro, pero teniendo en cuenta esa proposición, nosotros podríamos subir un nivel y reflexionar sobre nuestras capacidades racionales que nos ha llevado a creer que 22 más 12 es 34. Podríamos subir un nivel y reflexionar sobre nuestras capacidades para llegar a esa conclusión. Y, y al reflexionar sobre esas capacidades racionales, uno podría afirmar que tiene una confianza del 95% en sus capacidades racionales, porque en algunas sumas un tanto más complicadas uno puede confundirse naturalmente, ¿no? Entonces, no podemos confiar en nuestras capacidades racionales al momento de efectuar adiciones, porque en algún momento todos nos hemos equivocado al llevar a cabo adiciones, ¿no? Podemos asignarle entonces una confianza del 95% a nuestra capacidad racional de efectuar adiciones. Bien, pero aquí viene el punto importante de Hume. Si nosotros subimos un nivel más acerca de esta confianza del 95%, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo justifico la atribución del 95% de confianza? Mi capacidad para juzgar mis propias capacidades es también defectuosa, por lo que hay incertidumbre sobre ese 95%. O sea, en otras palabras, tenemos el enunciado 22 más 12 es 34. Luego, subimos un nivel y decimos que nuestra capacidad racional para llegar a esa conclusión no es completamente fiable. Solo podemos fiarnos de esta capacidad en el 95%. Y subimos un nivel más y decimos, ¿nuestras capacidades para llegar a este 95% son realmente confiables? Y podemos subir un nivel más y un nivel más y un nivel más. De la siguiente manera, ¿eh? Esta evaluación vertical establece una regresión escéptica.
O sea, si subimos cada vez un nivel más, vamos a terminar llegando a un escepticismo, a suspender el juicio. Así. El primer enunciado es 22 más 12 es 34. Ahí hay un error, ¿no? Debe decir 34. Luego, el enunciado B dice, la probabilidad de A es del 95%. ¿Ven? Ahí ha habido una confusión al poner la adición. Entonces, la probabilidad de que A sea verdadera es del 95%, dado que nuestras capacidades racionales son imperfectas. Luego, subimos un nivel más y decimos, la probabilidad de B es menor del 95%, porque podemos confundirnos al evaluar nuestras capacidades racionales. Y si nosotros subimos un nivel más, al nivel D, por ejemplo, podemos decir que la probabilidad de C es muchísimo menor del resultado que se puede obtener en C. Y así, con cada paso, la incertidumbre sobre A aumenta. No podemos tener la certeza completa de que el enunciado A es verdadero. No podemos tener la certeza de que 22 más 12 es 34, ¿eh? Y Hume dice lo siguiente. Las incertidumbres se acumulan sobre incertidumbres hasta que no queda nada de la certidumbre original. Inicialmente, nosotros teníamos certeza de que 22 más 12 es 34, pero evaluando nuestras capacidades racionales, decimos que tenemos una seguridad del 95% de que eso es verdadero. Pero si analizamos, si evaluamos esta capacidad para evaluar nuestras capacidades racionales, pues podemos volver a evaluar y así terminamos con una incertidumbre total. Terminamos suspendiendo el juicio en este caso, ¿eh? Eventualmente, entonces, la incertidumbre es tan grande, tan inmensa, que terminamos suspendiendo el juicio en esta situación. La imagen que vemos aquí a la derecha puede mostrar en gran medida lo que se pretende decir con este término de evaluación vertical. Nuestra duda, podemos dudar de nuestra duda y dudar de nuestra duda y subir un nivel y un nivel más y un nivel más, y al final no queda nada de la certidumbre original. Entonces, el esquema general del argumento de Hume hasta este momento es así. La tesis es que no es posible basar alguna creencia cualquiera en la razón solamente. Incluso si se pudiera, eso es muy, muy limitado, casi trivial. Y el paso uno es que todo conocimiento se reduce a probabilidad, debido a que cada enunciado sobre X debe ser corregido por un enunciado adicional sobre la fiabilidad de nuestro enunciado sobre X. Y el paso 2 es así. Toda probabilidad se reduce a la suspensión del juicio, porque la evaluación vertical genera una regresión infinita, y con cada paso en esa regresión hay un incremento sobre la incertidumbre de que X es verdadero, de que 22 más 12 es 34. Bien, ahora vamos a presentar alguna objeción al argumento que propone Hume. Primero podemos comenzar diciendo que cada paso de la evaluación vertical no necesariamente debe incrementar la incertidumbre. Si yo afirmo X y luego reflexiono y concluyo que mi afirmación X es confiable, entonces esto incrementa mi certidumbre sobre X. Es lógicamente posible que eso suceda, que al evaluar mis capacidades racionales tenga una mayor seguridad. Eh, la réplica de Hume va de la siguiente manera. Esto puede suceder naturalmente en el segundo y en el tercer nivel, pero las evaluaciones no deben detenerse allí, según Hume. ¿Cómo así? Para cuando nosotros alcancemos el cuarto o quinto nivel, nos costará comprender lo que pretendemos hacer. Así, en consecuencia, la certidumbre en estos puntos es enorme, es enorme. O sea, cuando estamos en el segundo nivel, evaluamos nuestra capacidad racional y podemos tener muchísima confianza. Pero si subimos un nivel más, vamos a empezar a dudar un poco más. Y si vamos al cuarto nivel, vamos a empezar a dudar muchísimo más. Y así, con cada nivel que se suba, la incertidumbre va a ser mucho mayor, ¿no? Además, para tener un grado seguro de confianza en mi afirmación X, debo llevar a cabo muchas, casi infinitas evaluaciones de mi capacidad racional, pero no puedo hacer esto. Es algo que defiende Hume, ¿no? Por lo tanto, se debe suspender el juicio. En este punto podríamos decir que esto es algo que no necesariamente hacemos, nunca evaluamos y nivel tras nivel superior nuestras capacidades racionales. Pero eso es algo con lo que Hume estaría de acuerdo y es lo que vamos a ver en su respuesta, ¿no? Por ahora es importante tener en cuenta esta objeción.
o la respuesta que da Hume a esta primera réplica. Otra objeción es que el argumento escéptico se refuta a sí mismo. Para ofrecer algún argumento, es necesario afirmar alguna premisa, pero no podemos hacer esto si suspendemos siempre el juicio, si no aceptamos ninguna proposición, ningún enunciado como verdadero, ¿eh? La respuesta de Hume aquí es muy interesante, porque a pesar de que él muestra un argumento escéptico con respecto a la razón, en sentido estricto Hume no es un escéptico. Él no suspende el juicio, él no lo hace. El objetivo que tiene Hume al mostrar este argumento es que el entendimiento, cuando actúa por su propia cuenta, se subvierte enteramente a sí mismo. Es algo así como que se sabotea a sí mismo, no puede llegar a ningún enunciado, a ninguna certeza. En ese sentido, él argumenta que el entendimiento o la razón no actúa de manera independiente, no actúa, eh, el entendimiento no actúa solo. Y vamos a ver entonces aquí, en este punto, la respuesta de Hume. El argumento parece mostrar que debemos suspender el juicio acerca de todo. Hume cree que este argumento es inatacable, este argumento es muy sólido y por lo tanto no se puede refutar. Ya hemos visto que algunas respuestas que ofrece no son tan sólidas, pero para seguir con esta discusión filosófica, aceptemos lo que dice Hume. Aceptemos que el argumento escéptico que él presenta es inatacable, que es muy sólido. Sin embargo, la suspensión del juicio, la suspensión completa del juicio, es psicológicamente imposible, nos explica. ¿Por qué? Nadie es escéptico por la sencilla razón de que la naturaleza, por una necesidad absoluta e incontrolable, nos ha determinado a hacer juicios, así como a respirar y a sentir. Es una de las citas muy interesantes de Hume. Es un enfoque un tanto naturalista con respecto a este problema que está presentando. Entonces surge la pregunta. Dado que sabemos que este argumento es racionalmente sólido, es muy válido, nos conduce al escepticismo, ¿por qué no nos conduce a la suspensión total del juicio? Cuando nosotros reconocemos nuestra falibilidad y nuestras capacidades racionales, pierdo, perdemos alguna confianza en nuestros juicios sobre matemática o sobre lógica. Pero ¿por qué no perdemos toda la confianza? ¿Por qué no decimos, bueno, sé que me he equivocado una vez, sé que me puedo equivocar siempre, por lo tanto no voy a efectuar ninguna operación matemática, ninguna inferencia lógica? ¿Por qué no perdemos la confianza en nuestra capacidad racional a pesar de que es imperfecta? Aquí viene la respuesta. Nosotros hemos visto que hay varios niveles en esa evaluación vertical. En el nivel 1, en el nivel básico, nosotros evaluamos una proposición, evaluamos P. Luego, subimos un nivel y evaluamos nuestras capacidades para evaluar esa proposición. En el nivel 3, evaluamos nuestras capacidades para evaluar nuestras capacidades para evaluar P. Y así, sucesivamente, podríamos ir hasta el infinito, ¿no? Hasta niveles superiores. Es algo que no se puede terminar. Lógicamente no se puede terminar. Pero, incluso en el nivel 3, la acción de la mente se vuelve forzada y antinatural. Si nosotros tratamos de llevar a cabo esas evaluaciones de niveles superiores, entramos en una esfera nebulosa, en una niebla, en algo de lo que no necesariamente sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Es algo como, estoy en el nivel 4. Evalúo mis capacidades para evaluar mis capacidades, para evaluar mis capacidades, para evaluar P. Y suena algo muy confuso. Es algo que la gente no hace normalmente. No sube varios niveles para evaluar sus capacidades racionales. Es algo muy complicado, algo que naturalmente en nuestro día a día no hacemos. No podemos llevar a cabo esas evaluaciones ad infinitum. Nos quedamos generalmente en el nivel 2 o a lo mucho en el nivel 3. Si nosotros pudiéramos llevar a cabo esas evaluaciones, caeríamos en el escepticismo, señala Hume. Pero dada la naturaleza, nuestra mente no funciona así. Nosotros no solemos hacer ese tipo de evaluaciones ad infinitum. Nos quedamos a lo mucho en el nivel 3. Nosotros somos salvados entonces del escepticismo por una propiedad aparentemente trivial, aparentemente insignificante. Tenemos grandes dificultades para comprender puntos de vista cada vez más abstractos de las cosas. Los principios racionales no pueden fundamentar por sí mismos las creencias.
las proposiciones, eh, el que 22 más 12 sea 34. Aquí viene un punto con el que seguramente muchos que han oído o han leído a Hume están familiarizados. La aplicación de la racionalidad de esta capacidad está restringida por factores no racionales. En otras palabras, según Hume, por el hábito o la costumbre. No es que nosotros seamos completamente racionales, porque si lo fuéramos, exigiríamos a nuestra razón hacer esas evaluaciones al infinito. Pero debido a que por costumbre no lo hacemos, entonces nos quedamos en el nivel 2 donde tenemos cierta certeza de nuestros juicios racionales. Y ese es el punto. Entonces, en el argumento escéptico presentado, Hume trata de mostrar que incluso con respecto a la matemática y la lógica, la razón por sí misma, la razón sola, la razón independientemente de otros factores, no puede guiarnos. En ese sentido, Hume no rechaza la racionalidad, para nada. Él acepta que podemos evaluar nuestros juicios racionales. Él acepta que nosotros podemos equivocarnos en ciertas adiciones y que podemos evaluar nuestros juicios racionales, podemos hacerlas más perfectibles, ¿no? Podemos corregir nuestros errores al llevar a cabo operaciones matemáticas o inferencias lógicas, ¿no? El punto es que no podemos hacer esto de manera indefinida. Nos detenemos a lo mucho, como ya dije, en el segundo o en el tercer nivel a duras penas, ¿no? En ese sentido, los factores no racionales entran en juego en algún momento. Nosotros no caemos en el escepticismo porque la razón, al evaluarse a sí mismo, nunca terminaría. Pero precisamente la razón no trabaja sola. La costumbre, el hábito, los factores no racionales entran en juego. Porque si nosotros evaluamos racionalmente nuestros, nuestras operaciones matemáticas, siempre tendríamos dudas. ¿Por qué? Porque la racionalidad misma sabe que es defectuosa en el caso de los humanos. Solemos equivocarnos en operaciones matemáticas, incluso sencillas como sumas, en inferencias lógicas. La razón se puede evaluar a sí misma, pero no lo puede hacer de manera indefinida. La costumbre o el hábito es un factor importante entonces para no caer en el escepticismo, ¿no? De hecho, una de las citas muy interesantes de Hume es precisamente eso, cuando él dice que entraba o tenía un sentimiento de escéptico, cerraba sus cuadernos, cerraba sus libros y se iba a jugar con sus amigos. ¿Por qué? Porque esos factores no racionales precisamente le permiten evitar el escepticismo, ¿eh? Bien, este es el panorama general del argumento de Hume con respecto al escepticismo, a la razón, y la respuesta particular de Hume de por qué no caemos en el escepticismo con respecto a la razón, ¿eh? Gracias por ver y hasta la próxima.